Voy a quitar el video. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos hecho, los dos incisos, ¿va? Sí me confirman si, Ingeniero, si resolvimos los dos, ¿verdad? Sí, ingeniero, solo empezó a hablar lo del principio de flotabilidad y ahí estuve explicando un poco, ya no llegamos al ejercicio. ya no llegamos a los ejercicios. Bueno, entonces no llegamos a los ejercicios. Si no llegamos a los ejercicios, entonces, bueno, de seguro no llevamos a los ejercicios. Bueno, solo hablamos del principio de flotación o flotabilidad, ¿verdad? Entonces les decía de que eh, cuando un cuerpo se sumerge en un fluido puede suceder que flote, que se hunda, pero en cualquier caso experimenta una reducción aparente de su peso debido al fenómeno conocido como principio de Arquímedes, que plantea que todo cuerpo u objeto sumergido parcial o totalmente dentro del fluido va a experimentar una fuerza de empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que fue desalojado. Era lo que yo les decía. Si tenemos una ilustración, cuando un objeto se sumerge dentro de agua, digamos que es el fluido más conocido, entonces si un objeto se sumerge en agua, puede ser que hunda o puede ser que se hunda o puede ser que flote. Pero una vez que está sumergido o semisumergido, va a experimentar dos fuerzas opuestas. La fuerza de gravedad, que es el peso, la fuerza de gravedad lo que genera es el peso del objeto. Entonces, el peso que va hacia abajo, a veces llamada fuerza de gravedad, y la fuerza de empuje, que es esta del principio de Arquímedes, la fuerza de empuje que todo cuerpo que se sumerge en un fluido experimenta hacia arriba, y que esa fuerza de empuje corresponde al peso del fluido que fue desalojado, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo que se sumerge, ya sea que flote o que no flote, va a estar sujeto principalmente a dos fuerzas opuestas. Repito, el peso que va hacia abajo y la fuerza de empuje que va hacia arriba. Cuando el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hunde. O sea, vence el peso, vence a la fuerza que trata de sacarlo, vence a la fuerza de empuje. Llamamos fuerza de empuje a la generada por el principio de flotación o el principio de Arquímedes. Entonces, si el peso vence la fuerza de empuje, el objeto se hunde. Pero si, por el contrario, la fuerza de empuje supera al peso, entonces el objeto flota. La fuerza de empuje saca a flotación el objeto. Es por eso que los barcos flotan, ¿verdad? Porque el peso del barco no logra superar la fuerza de empuje que recibe de parte del agua. Esa es la condición que hace que flote. Bien, entonces se da esa situación. Repito, ya sea que se hunda o ya sea que flote, siempre va a experimentar una reducción aparente en su peso. O sea, si algo pesaba, digamos, 30 libras fuera del agua, puede ser que dentro del agua pese 10 libras o pese 15 libras. Su peso se ha reducido porque hay una fuerza que está reduciendo el peso, que es la fuerza que va hacia arriba, opuesta al peso, la fuerza de flotación o fuerza de empuje. Bien, entonces eso fue lo que dijimos en la clase anterior. Entonces, según me verificaron ustedes, no hemos hecho el ejercicio del flotador. Y si no lo hemos hecho, pues lo vamos a hacer en este momento. Lo vamos a hacer, aunque está resuelto, lo vamos a hacer en solución en pizarra para que no tenga para que podamos nosotros tener una forma más simple, más lógica de seguir el procedimiento de solución. Entonces dice el problema, un flotador de corcho tiene un volumen de 2 pies cúbicos y un peso específico de 15 libras por pie cúbico. Y plantea dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué volumen del corcho estará por debajo de la superficie cuando el corcho flote en agua? Y la segunda pregunta dice, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho completamente? Son dos preguntas diferentes. Y entonces este primer ejemplo yo se los voy a resolver por completo para que usted vaya tomando idea y luego pues ya vamos a ir compartiendo el trabajo. Bien, entonces voy a cambiarme de pantalla, voy a compartir una nueva pantalla para utilizar la pizarra como tal. Bien, aquí está la pizarra, como lo hemos hecho en las
últimas veces, vamos a ir a traer el problema al PowerPoint, ¿sí? No lo vamos a llevar solo el problema. Voy a ponerlo allá. Ok. Bueno, aquí tengo el problema, el ejercicio planteado. Sí, lo vamos a reducir un poquito para que no ocupe demasiado espacio. Bueno, más o menos ahí creo que es buena vista. Bien. Entonces, la situación es la siguiente. Voy a tratar de hacer un bosquejo del ejercicio. Ojalá me lo deje la pizarra. Yo digo, bueno, en primer lugar, el corcho va a ser sumergido en agua, tal y como lo dice la parte del inciso A, que nos da otro detalle del ejercicio, el inciso A. Y entonces asumimos que no nos dice dónde está el agua, pero supongamos que puede ser un lago, un río, el mar incluso, pero vamos a suponer que es un recipiente. Tenemos un recipiente que contiene agua, ¿sí? Para hacer más fácil el esquema. Hay un recipiente que contiene agua, ¿sí? Entonces digamos que aquí llega el nivel del agua. Vamos a dibujar que este es el nivel del agua. Y entonces, un corcho, pues un corcho normalmente no pesa tanto. Asumimos que por experiencia el corcho va a flotar. Solamente parte del corcho va a estar sumergido bajo la superficie, pero la otra parte del corcho, la otra parte del corcho va a, digamos, a salir de la superficie del agua. Entonces voy a dibujar el corcho de otro color. No nos dice qué forma tiene el corcho, pero por hacerlo simple, asumimos que tiene una forma como que rectangular, ¿no? Digamos que este es el corcho. De manera que la idea que yo quiero dar es que parte del corcho está bajo la superficie del agua. Digamos que esta parte que voy a rayar aquí es corcho, todo lo verde es corcho, pero esta parte achurada o rayada es la parte sumergida y la parte no achurada o no rayada es la que sobresale de la superficie del agua cuando el corcho flota, ¿verdad? Entonces resulta que ahí está el corcho y lo que vamos a hacer es, vamos a darle solución al problema. Vean ustedes lo siguiente. Cuando el corcho está flotando, está, como le dijera yo, está sufriendo o está sujeto a dos fuerzas. Hay dos fuerzas que están actuando ahí con centro en el corcho. Una fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Si usted quiere, dibujémosla aquí con rojo. Una fuerza que va hacia abajo. Que esa fuerza es provocada por el peso del corcho. O sea que el peso es una fuerza que va hacia abajo, eso ya lo sabe usted. Y mientras que tenemos una fuerza contraria, que es una fuerza que va hacia arriba, que trata de sacar el corcho. El peso lo trata de hundir, digamos, y esta otra fuerza lo trata de sacar. Y esta es la fuerza de empuje. Le llamamos fuerza de empuje a la fuerza que el fluido provoca sobre el objeto que se está hundiendo. Esa fuerza. Yo le decía, el ejemplo clásico es cuando usted trata de hundir una pelota de básquetbol en una piscina. Es bastante difícil hundir una pelota de básquetbol porque el agua la saca. ¿Y por qué la saca el agua? Porque le está aplicando una fuerza equivalente al peso del agua que está tratando de ser desalojada. Esa actúa. Bueno, entonces, en primer lugar hay dos fuerzas verticales, una hacia abajo y una hacia arriba. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, este es el que, digamos, salió medio torcidón, pero no lo vea torcidón, vea lo recto. Entonces, las fuerzas que vamos a estar interesados solo son las fuerzas en Y, solo son fuerzas verticales. ¿Sí? Hay una fuerza aquí, que es el peso, y hay una fuerza opuesta, que es la fuerza de empuje. Le hemos llamado fuerza de empuje a esa fuerza de flotación o flotabilidad. Esa fuerza de flotación le llamamos fuerza de empuje. Es la que el fluido provoca sobre el corcho. Bueno, resulta que cuando el corcho está flotando,
está en equilibrio de fuerzas. ¿Cómo está el corcho cuando está flotando? Está en equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque el corcho está, digámoslo de alguna manera, está en reposo respecto al movimiento vertical. Ya no se va a hundir más ni va a salir más. Ya cuando alcanzó una posición de equilibrio, pues el corcho ya llegó a una situación equilibrada, valga la redundancia. En ese momento en que el corcho está flotando, ya sea que esté totalmente sumergido o semisumergido, pero flotando, repito, sus fuerzas están en equilibrio. ¿Por qué? Porque si la fuerza de peso fuera mayor, entonces el corcho se iría para abajo. Si la fuerza de empuje fuera mayor, el corcho se iría para arriba. Ya sea que el peso fuera mayor o que la fuerza de empuje fuera mayor, el objeto se movería. Puesto que ya no se mueve en el sentido vertical, significa que en Y el corcho está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio decimos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora bien, las condiciones del problema nos están diciendo que el volumen del corcho, el volumen total del corcho es de 2 pies cúbicos. Ahí están, 2 pies cúbicos. Y que el peso específico del corcho es de 15 libras por pie cúbico. Recuerden, la relación peso específico es peso sobre volumen. No es masa como la densidad. Peso sobre volumen es el peso específico. Entonces, 15 libras por pie cúbico. Entonces resulta que yo necesito saber cuánto pesa el corcho, porque ese es uno de los valores que necesito conocer aquí, el peso del corcho. Usted sabe que si peso específico es igual a peso partido volumen, ¿sí? Entonces yo puedo despejar diciendo que peso, el peso real del corcho, va a ser igual a peso específico por volumen, solo despejando esa fórmula. Repito, si peso específico es peso partido volumen, yo lo que quiero saber es el peso real. Entonces sería peso específico por volumen. Ya, digamos, tratando de despejar W de esa fórmula. Bueno, entonces el volumen que está dividiendo pasa multiplicando peso específico. De manera que si yo quiero saber cuánto pesa el corcho, multiplico su peso específico, 15 libras por pie cúbico, por el volumen. Y el volumen de ese corcho es de 2 pies cúbicos. Ahí lo dice el problema. Eso nos genera, esto se cancela y el resultado nos queda en libras. Nos genera un peso de 30 libras. El corcho pesa 30 libras en total. Y es lógico puesto que si cada pie cúbico dice el peso específico que cada pie cúbico pesa 15 libras y son 2 pies cúbicos, entonces ¿cuántas libras serán? Son 30 libras, ¿verdad? Cada pie cúbico pesa 15 libras, eso es lo que dice el peso específico. Entonces en 2 pies cúbicos ya son 30 libras. Bueno, entonces resulta que el peso del corcho es de 30 libras. Como las fuerzas están en equilibrio, en este inciso A, en el inciso A, las fuerzas están en equilibrio, significa que la suma algebraica de dichas fuerzas es 0. ¿Qué quiere decir eso? Fuerza de empuje más W es igual a 0. Solo que W tiene carácter negativo, ¿va? Porque si estamos diciendo que la fuerza de empuje es positiva y W que va opuesto, entonces tendría que ser negativo. Entonces yo diría fuerza de empuje menos W, que es la suma algebraica, ya poniéndole signo real a W, va a ser 0. De manera que si W lo pasamos del otro lado de la ecuación, este es el planteamiento. Ya aplicando la condición de las fuerzas, resulta que una fuerza es positiva y la otra es negativa. Entonces, eso significa que la fuerza de empuje es igual al peso. Si el peso lo pasamos del otro lado, pasa como positivo. De la fuerza de empuje es igual al peso. Quiere decir, si el peso es de 30 libras, la fuerza de empuje es de 30 libras,
la suma algebraica de esas dos fuerzas siendo opuestas va a ser 0. En otras palabras, y dicho de una forma más sencilla, la fuerza de empuje vale 30 libras. Vale en magnitud lo mismo que el peso. Solo que una va en un sentido y la otra va en otro sentido. Por eso es que están provocando una suma igual a 0, que es la que define la condición de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0. Entonces, en resumen, esas dos fuerzas se están equilibrando, quiere decir, se están neutralizando, podríamos decir, ¿sí? De manera que la suma algebraica sea 0. Se neutralizan esas dos fuerzas y entonces 30 libras hacia arriba se neutraliza con 30 libras hacia abajo. O dicho de otra manera, 30 libras hacia abajo se neutraliza con 30 libras hacia arriba. En resumen, la fuerza de empuje vale 30 libras. Pero lo que me está preguntando el inciso A es qué volumen del corcho está por debajo de la superficie cuando flota en agua. Me está preguntando ese volumen que yo asuré en verde, arriba, ese volumen sumergido. Y ese volumen es el volumen de agua que fue desalojado. Lo que ahora está sumergido de corcho, desalojó un volumen igual de agua. ¿Ah? Entonces, usted sabe que la fuerza de empuje, se lo dije antes, es equivalente al peso, eso dice Arquímedes, peso del fluido, en esta condición particular, del agua desalojado. El fluido desalojado, que en este caso corresponde a agua. Peso del fluido desalojado. ¿Cuánta agua fue desalojada? Eso es la fuerza de empuje. Eso nos daría el esquema de que el peso de agua desalojada es de 30 libras. 30 libras de agua fueron desalojadas. ¿Cómo lo sé? Porque ese es el valor de la fuerza de empuje. Y el principio de Arquímedes me dice que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que ha sido desalojado. Eso es el principio de Arquímedes en la copia que usted ya tiene en su cuaderno. Bueno, entonces el peso del agua desalojada es de 30 libras. Quiere decir que ese volumen de corcho que está sumergido desalojó 30 libras de agua. 30 libras de agua, porque puesto que está recibiendo una fuerza de empuje de 30 libras. Desalojó 30 libras de agua. Pero el inciso no me pregunta cuántas libras de agua desalojó, sino el volumen de corcho que fue desalojado. Pues ese peso de agua lo voy a convertir en volumen. Este peso de agua, yo necesito averiguar el volumen de agua que le corresponde. Por medio de la relación de peso específico, yo conociendo peso específico y peso, puedo encontrar volumen. Recuerde usted que peso específico del agua, en este caso sería del agua, va a ser peso del agua que fue desalojada, partido volumen del agua. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar el volumen del agua, volumen de agua va a ser igual a multiplicar el peso específico No, perdón, ahí falla en la fórmula. La voy a volver a borrar y la planteo. Lo que yo estoy tratando de despejar es volumen de agua. Entonces el volumen pasa multiplicando el peso específico y el peso específico ya al pasar del otro lado de la ecuación pasaría dividiendo. Entonces volumen de agua va a ser realmente peso del agua dividido peso específico. Aquí lo que hice fue despejar el volumen, ¿sí? En esta situación quiero despejar el volumen. Entonces este volumen pasa multiplicando a peso específico y peso específico pasa dividiendo del otro lado. Entonces,
¿Qué volumen de agua fue desalojada? Pues hay que ver qué peso y con la relación de peso específico encontramos el volumen de agua desalojada, ¿sí? Entonces, aquí, peso de agua desalojada fueron 30 libras. 30 libras dividido el peso específico del agua. Le voy a preguntar para que no se me duerma, a Juchan que me recuerde cuál es el peso específico del agua, por favor, a Juchan. 62.4 ingeniero. 62.4 ¿qué? Libra por pie cúbico, ingeniero. Gracias. 62.4 libras por pie cúbico. Entonces, esto hace que la parte de libras se cancela con libras y pie cúbico queda el denominador del denominador, pasa a ser numerador. Entonces, cuando yo hago esa operación, me dice 30 entre 62.4 representan 0.48 pies cúbicos. Aproximadamente el volumen de agua desalojada, ¿sí? El volumen de agua desalojada. Volumen de agua desalojada. Me quité el guante porque no hacía nada. Es de 0.48 pies cúbicos. Bueno, 0.48. Fíjese de dónde lo obtuvimos. Sabíamos que el peso del agua desalojada era de 30 libras, porque esa es la fuerza de empuje. Entonces, sabiendo que el peso del agua desalojada era 30 libras, entonces, con la ayuda del peso específico, que el peso específico del agua es 62.4 libras por pie cúbico, llegamos a obtener el volumen del agua. Relacionando que volumen del agua, dándole vuelta a la fórmula, el volumen de agua iba a ser el peso del agua al cual estamos averiguando el volumen, es decir, esas 30 libras le estamos averiguando el volumen, dividido el peso específico del agua. Eso nos dio un volumen de agua desalojada de 0.48 pies cúbicos. Bueno, y ese es el volumen de corcho sumergido, porque precisamente el corcho fue el que desalojó, la parte sumergida de corcho es la que desalojó el agua que ahora está desalojada, lógicamente. Entonces, si yo encontré que el volumen de agua desalojada era de 0.48 pies cúbicos, pues la respuesta sería que el volumen de corcho sumergido es igual a 0.48 pies cúbicos. Es equivalente al volumen de agua desalojada. Ese es el volumen de agua que está sumergido. ¿Ah? Ese fue el volumen, ese fue el corcho que desalojó esos 0.48 pies cúbicos de agua. Entonces, ahí se llega, se completa el inciso A, ¿sí? Recuerda el inciso A, qué volumen de corcho está por debajo de la superficie cuando el corcho flota en el agua. Y el inciso B dice qué fuerza hacia abajo es necesaria para hundir el corcho completamente. ¿Ah? ¿Qué fuerza hacia abajo? Entonces, voy aquí a la siguiente pantalla y vamos a resolver el inciso B. El inciso B dice qué fuerza de agua, qué fuerza debe ser aplicada para sumergir el fuerza aplicada para sumergir completamente el corcho. Para sumergir completamente el corcho. Entonces, hacemos de nuevo nuestro balance, nuestro esquema. ¿Ah? Aquí está el agua, digamos que fuera un recipiente. ¿Sí? Solo que ahora el corcho ya está totalmente sumergido. Está flotando, pero totalmente sumergido. Digamos que este es el corcho. Ya no hay nada de corcho que resalga, que salga de la superficie del agua. Lo que estoy tratando de dar a entender yo es que si este es el nivel del agua,
El corcho está sumergido. Pues para que el corcho esté sumergido, no es suficiente el peso del corcho, porque el peso es la fuerza que lo impulsa hacia abajo, el peso del corcho, y la fuerza de empuje es la que lo impulsa hacia arriba. Bueno, pues adicional al peso, hay que provocar otra fuerza, ¿sí? Tal vez lo voy a dibujar de otra manera, pero la cuestión es de que adicional al peso del corcho, hay que aplicarle una segunda fuerza para hundir totalmente el corcho. Solo el peso no puede hundir todo el corcho, ¿sí? Entonces, tal vez lo haga de otra manera, ¿va? Me voy a hacer más chiquito bueno, voy a dibujar de otra manera las fuerzas. Entonces, lo que quiero dar a entender es que, digamos, si la fuerza de empuje está empujando así para arriba, voy a poner aquí mejor, quiere decir que el peso del corcho está ejerciéndose hacia abajo, pero además hay otra fuerza en la misma línea, en la misma dirección, que yo le voy a llamar FA, fuerza aplicada, Esa fuerza aplicada es la fuerza que permite hundir el corcho completamente. Si no, no se hundiría completamente porque flotaría parte de él, como ya vimos en el inciso anterior. Entonces, otra vez, una vez que está sumergido el corcho, está en equilibrio sus fuerzas, porque solo le aplicamos una fuerza suficiente para poder hundirlo, ¿ah? Para poder sumergirlo, pero no lo llevamos al fondo, sino que está ahí sumergido. ¿Ah? En ese momento, las fuerzas otra vez están en equilibrio. ¿Ah? Pero lo que pasa es que la fuerza de empuje ya ha cambiado su valor, porque ahora la fuerza de empuje es más grande. ¿Sí? Entonces, si hacemos un esquema aquí, nunca me sale recto la figura esta, pero si hacemos un esquema, resulta que hay una fuerza de empuje que va hacia arriba, la que está tratando de sacar el corcho, esa que le aplica el agua al corcho. Y hay dos fuerzas que van hacia abajo. O sea que en este caso ya no son solo dos fuerzas, sino son tres fuerzas. Una hacia arriba y dos hacia abajo. ¿Cuáles son las que van hacia abajo? Pues, en primer lugar, el peso del corcho y en segundo lugar, la fuerza aplicada. ¿Ah? Llamamos, repito, FA, fuerza aplicada. Bueno, entonces resulta que ahora hay que saber cuánto vale la fuerza aplicada, porque ya no vale 30 libras como en el caso anterior. Resulta que ahora hay que hacer un nuevo cálculo. Entonces, vamos a verificar cuánto vale la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es igual al peso del fluido que fue desalojado. Perdón, la fuerza de empuje. Lo que queremos averiguar es esto. Para poder averiguar la fuerza aplicada, primero debemos saber cuánto vale la fuerza de empuje, porque esta es la que hay que neutralizar. La fuerza de empuje es el peso de agua desalojada. Y el peso del agua desalojada hay que averiguarla. Empezamos del siguiente planteamiento. ¿Qué volumen de agua ha sido desalojado cuando el corcho se hunde totalmente, se hunde completamente? Entonces, ¿cuál es el volumen de agua desalojada cuando el corcho se hunde totalmente? Cuando el corcho se sumerge totalmente. Le voy a preguntar a, por favor, Cristian Catú, ¿qué volumen de agua se desaloja cuando el corcho se hunde totalmente? Dice
Anderson Chip ya le ganó a Cristian Catú. Dice Anderson Chip, 2 pies cúbicos. Bueno, para la otra, Cristian. Entonces, al hundirse totalmente el bloque de corcho, desaloja 2 pies cúbicos de agua, ¿sí? Volumen de agua desalojada. Son 2 pies cúbicos. La idea es saber cuánto pesan esos 2 pies cúbicos. Entonces, otra vez nos apoyamos del peso específico del agua. Peso específico es igual a peso partido volumen. Si yo quiero despejar en esta ocasión, quiero despejar peso porque quiero saber cuánto pesan 2 pies cúbicos de agua. Es muy fácil, ¿va? Pero entonces peso del agua desalojada va a ser igual a volumen de agua desalojada por el peso específico del agua. Eso lo desprendimos de esta fórmula. Lo que estoy tratando de despejar es este valor, ¿sí? Ese valor estoy tratando de despejar, entonces el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar del otro lado. Significa entonces que el peso del agua desalojada va a ser igual a decir 2 pies cúbicos, porque ese fue el volumen de agua desalojada, ya lo pusimos arriba, por el peso específico del agua, que es 62.4 libras por pie cúbico. Aquí entonces pie cúbico se cancela con este que está dividiendo aquí y el resultado nos queda en libras. Esto nos daría 124.8 libras. Y es lógico, usted sin hacer la operación, usted podría responder eso. Porque si usted sabe que cada pie cúbico de agua pesa 62.4, entonces 2 pies cúbicos de agua, ¿cuánto van a pesar? Si un pie cúbico pesa 62.4, 2 pies cúbicos van a pesar el doble, 124.8 libras. Entonces ya sabemos que la fuerza de empuje es de 124.8 libras. Ahora lo que hacemos es algo muy sencillo, ¿sí? Decimos, sumergido, pero en reposo, o sea, sin moverse, la suma de fuerzas en Y sigue estando en equilibrio. ¿Ah? Quiere decir que la fuerza de empuje va a valer lo mismo que el peso y la fuerza aplicada al mismo tiempo, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de esos dos elementos. Entonces decimos la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora hay 3 fuerzas en Y. Quiere decir que algebraicamente, fuerza de empuje más el peso del corcho. Estamos analizando las fuerzas que están actuando sobre el corcho. Más peso del corcho, más fuerza aplicada es igual a 0. Pero lo que decimos es que la fuerza de empuje es positiva porque va en el sentido hacia arriba, mientras que los otros son negativos. Entonces, cuando los sumamos, le ponemos ese signo negativo, ¿sí? Entonces, quiere decir que fuerza de empuje menos el peso, menos la fuerza aplicada, que es ese contrapeso, digamos, que le hemos puesto para lograr hundirlo, todo suma 0. Ahora sí, pasando los valores negativos al otro lado de la ecuación, decimos fuerza de empuje es igual ya con positivo, peso más fuerza aplicada. Eso se mira lógicamente en el diagrama. La fuerza de empuje debe de ser igual a estas dos fuerzas en conjunto, para que la suma sea 0, para que se neutralicen en su totalidad. Entonces, ahora lo que queremos averiguar, porque lo que realmente me pregunta el problema, es cuánto vale esta fuerza aplicada, ¿sí? Y decimos, fuerza aplicada entonces va a ser igual a fuerza de empuje menos el peso, ¿sí? Entonces ya el peso lo derivamos del otro lado de la ecuación, ¿eh? Y ahora ya solo nos queda operar. La fuerza aplicada va a ser igual, pongamos de nuevo la ecuación para que no se confunda. Fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de empuje, que ya averiguamos arriba que la fuerza de empuje es igual al peso del agua desalojada. Esa es la fuerza de empuje, ¿sí?
Fuerza de empuje es el peso del fluido que ha sido desalojado. ¿Ah? Entonces, aquí la fuerza aplicada va a ser fuerza de empuje menos el peso del corcho. El peso del corcho ya lo teníamos arriba en el otro inciso, que vale 30 libras. Que tiene un peso específico de 15 libras por pie cúbico. Son 2 pies cúbicos de corcho. Entonces, en total el corcho pesa 30 libras. De manera que, para finalizar, entonces, fuerza aplicada va a ser igual a, ¿cuánto la diferencia ahí? $94.8 libras. ¿Sí? Y eso nos respondería el inciso B. Dice, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho completamente? Pues para sumergir el corcho completamente, lo que hay que hacer es aplicarle una fuerza que logre hundir el corcho. Al hundir el corcho, ya la fuerza de empuje va a ser mayor porque el volumen desalojado de agua fue mayor. Entonces, habiendo desalojado un volumen de 2 pies cúbicos de agua, que es todo el volumen del corcho, desaloja 2 pies cúbicos de agua, eso significa que entonces esos 2 pies cúbicos de agua averiguamos que valen 124.8 libras, porque cada pie vale 62.4. Entonces, esa es la fuerza de empuje, es el peso del agua desalojada, 124.8 libras. Eso significa que para lograr hundir el corcho, había que igualar entre el peso del corcho y la fuerza aplicada, esa fuerza de empuje de 124.8. En otras palabras, la fuerza de aplicada va a ser la fuerza de empuje menos el peso del corcho. 94.8 libras de fuerza aplicada. Y esa es la solución. No sé si hay alguna duda. Se va a cortar, entonces si existiera una duda, pues la resolvemos al venir del segundo